Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Esta es la clase número 4 y les habla la profesora Cecilia Vidal. Vamos a comenzar. El objetivo de hoy es identificar los diferentes tipos de fuerza. Recordemos, la fuerza es una interacción que se produce entre un objeto con otro, lo cual va a provocar cambios como la deformación, la dirección o cambios en la velocidad. Los tipos de fuerza se dividen en dos: fuerza por contacto y fuerza a distancia. Fuerza por contacto. En este caso, los objetos se tocan para ejercer la fuerza. Si tú miras acá, hay un futbolista que está tocando con su pie el balón. En este otro caso hay un niño empujando una caja. Acá hay una deportista tocando un balón y lo va a lanzar. Y, por ejemplo, acá cuando tú mismo tomas un lápiz, estás haciendo una fuerza por contacto porque estás tocando el lápiz. Dentro de las fuerzas de contacto tenemos la fuerza de roce. Este tipo de fuerza también es llamado fuerza de rozamiento. Y ya el nombre me va indicando a qué corresponde este tipo de fuerza, ¿ya? ¿Y cómo se caracteriza este tipo de fuerza? Es la fuerza que se genera en la superficie de contacto entre dos cuerpos u objetos y que se opone al movimiento entre ellos, ¿ya? Entonces acá, para que entendamos mejor esta fuerza de roce, vemos que hay un niño que está tratando de mover una goma en esta superficie que es un trozo de alfombra, ¿bien? Entonces acá lo que hizo fue pegar unas cintas al suelo, ¿cierto? Para sujetar la alfombra, y él está tratando de mover y deslizar la goma. Acá hizo lo mismo, pero él está tratando de deslizar la goma, ¿cierto? De hacer una fuerza de roce sobre una hoja de papel. ¿En cuál caso que vemos acá va a ser más fácil deslizar la goma? ¿Sobre la alfombra o sobre el papel? Sobre el papel, ¿cierto? En este caso la fuerza de roce no es tanto como en el caso de la alfombra. Acá el niño va a tener que hacer más fuerza para si quiere que la goma se mueva. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Acá vemos otro ejemplo donde vemos, ¿cierto?, la fuerza de roce, que ya el niño está empujando una caja. Entonces vemos que al tratar de deslizar la caja ocurre el roce, y vemos que como está vacía la caja es fácil, en este caso, la fuerza que tengo que hacer. Es decir, la magnitud es pequeña. Pero en este caso ya llenamos la caja de objetos y cosas y la fuerza de roce cuesta mucho, ¿ya? ¿Qué nos damos cuenta acá con estos dos casos? Acá la caja estaba vacía y la fuerza de roce era menor, pero acá está pesada y vemos que la fuerza de roce es mayor. Entonces, lo que podemos concluir es que la fuerza de roce depende de algunos factores. Por ejemplo, las características de los cuerpos que están en contacto, como lo vimos en el caso anterior, que era la alfombra, ¿cierto? Deslizar un objeto por una alfombra y deslizar un objeto por una parte lisa. La fuerza de rozamiento va a ser mucho más fácil sobre una parte lisa, ¿cierto? Y también va a depender la masa, ¿bien? Si yo quiero hacer una fuerza de roce y la masa que tengo es pesada, me va a costar mucho más y se va a tener que aplicar más fuerza. Ahora, para que entiendas mejor, vamos a ver un pequeño video. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto ni de la velocidad de deslizamiento.
Sí, depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Continuemos ahora, pero con las fuerzas a distancia. Recién vimos fuerza por contacto y ahora fuerza a distancia. Y acá vamos a ver dos tipos de fuerza. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas a distancias? Aquellas fuerzas en las que los objetos no tienen contacto directo, es decir, no se tocan. Bien. Y dentro de este grupo tenemos la fuerza magnética y la fuerza de peso, o también llamada fuerza de gravedad. Bien. La fuerza magnética es un tipo de fuerza que actúa a distancia y en ciertos tipos de materiales, como por ejemplo un imán y ciertos metales. Esta fuerza puede ser de repulsión o atracción. Ya te voy a explicar esto de la repulsión o atracción. ¿Bien? Acá tenemos un imán. Bien, vamos a ver las partes de un imán. Como estamos viendo lo que es la fuerza magnética, los imanes están muy relacionados a eso. Entonces, si te fijas, acá representamos la figura de un imán y está compuesto de dos partes, llamadas polo sur y polo norte. Bien, y en este caso también podemos distinguir que una es la parte negativa y la otra es la parte positiva. Bien, pero es importante que te acuerdes que los imanes están compuestos de dos partes y que dependiendo de eso van a ocurrir diferentes tipos de fuerzas que te voy a explicar a continuación. Acá tenemos dos imanes. Fíjate acá en el siguiente ejemplo. Tenemos el polo sur y el polo norte y el polo sur. Si tú te fijas acá, estos imanes se están mirando y tienen el mismo polo frente a frente, ¿cierto? Polo norte y polo norte. Cuando dos imanes tienen o están enfrentados al mismo polo, como te fijas acá, lo que va a ocurrir es una fuerza de repulsión. ¿Y qué es lo que es una fuerza de repulsión? Es que los imanes se van a tratar de alejar, de separar. Bien, esto va a ocurrir siempre que se pongan, como dice acá, cuando los imanes estén enfrentados o estén frente a frente en el mismo polo. ¿Ya? Como te fijas acá, polo norte y polo norte, los tratamos de juntar, pero no. Va a haber una fuerza más grande que los va a repeler, a alejar. Pero en cambio, si tú pones dos imanes, ¿ya? Con polos contrarios o polos enfrentados por distinto nombre, como vemos acá, ya no son iguales, acá son distintos, ¿ya? Polo sur y polo norte. Si nosotros en este caso tratamos de acercar los imanes, va a ocurrir una fuerza de atracción, ¿ya? Entonces, repulsión, los imanes se alejan. Esta fuerza no va a permitir que se acerquen, porque los polos que están enfrentados son iguales, están frente a frente y son iguales. Pero cuando los polos son distintos, ¿ya? Como ves en este caso, va a haber una fuerza de atracción y los imanes se van a juntar.
Bien, y la tercera fuerza que vamos a ver también es una fuerza a distancia y se llama fuerza de peso, o también conocida como la fuerza de gravedad. Y esta fuerza es aquella que hace que los cuerpos u objetos sean atraídos hacia el centro o núcleo de la Tierra. Bien, si miras estas imágenes podrás darte cuenta de la fuerza de gravedad. Cuando tú lanzas un objeto, un juguete, un balón, tiende a caer al suelo. Y eso es por esta fuerza que te estoy mencionando, ¿bien? La fuerza de peso o gravedad también va a depender de factores. Mientras más masa tenga un objeto, más va a ser la atracción que lo lleva hacia la Tierra, ¿ya? Entonces, si tú ves estas tres imágenes, una manzana, un elefante y un niño, ¿sobre qué cuerpo la fuerza de gravedad es mayor? ¿Cuál crees tú? ¿La manzana? ¿El niño? El elefante, ¿cierto? Acá es donde la fuerza de gravedad actúa, como dice acá, o la fuerza es mayor. Bien, mientras más masa, más el objeto es atraído hacia la Tierra. Y ahora vamos a ver un pequeño video sobre la fuerza de gravedad o peso. ¿Te has preguntado cómo se mantiene la Luna girando alrededor de la Tierra? Esto es gracias a la fuerza de gravedad. Pero, ¿qué es esa fuerza? Para que te quede más claro, acompáñame a ver esta interesante historia. Una tarde de verano de 1665, el gran físico británico Isaac Newton se encontraba descansando bajo un árbol de manzanas. Estaba en una casa de campo, refugiado porque en la ciudad había una epidemia de peste. De repente, una manzana cayó al suelo frente a él. ¡Uii! Newton comprendió que tenía que haber algo que atrajera esa manzana hacia el suelo. Así se concibió la famosa ley de gravitación universal, que más tarde se convertiría en una de las leyes que han definido nuestra historia moderna. La gravedad es la fuerza de atracción de los cuerpos en razón de su masa. ¡Yujú! En la Tierra los objetos caen debido a que ésta atrae los objetos hacia ella. Esta atracción funciona como un imán y su intensidad depende de la cantidad de masa que tienen los objetos. Los cuerpos que tienen mayor masa son atraídos por la Tierra con una fuerza más intensa. En el espacio exterior también existe la fuerza de gravedad, pero aquí, al ser el Sol el astro de mayor masa, atrae a todos los planetas hacia él. Por eso se mantienen en órbita. Sucede lo mismo en el caso de la Luna y la Tierra. La fuerza de gravedad atrae a la Luna y la mantiene cerca de ella. La gravedad es una fuerza atractiva. Oh yeah. Bien, para terminar, entonces hoy día vimos los tipos de fuerzas. Estas se dividen en fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. Dentro de las fuerzas de contacto tenemos la fuerza de roce y dentro de las fuerzas a distancia tenemos la fuerza magnética y la fuerza de peso. Bueno, niños, hemos llegado hasta el final de nuestra clase de ciencias. No olvides mandar tus tareas a los correos de tus profesoras y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!